Hola a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro con distintos expertos en ámbitos de la salud pública, con el foco puesto en la salud pública internacional. Este es un evento organizado desde la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad Europea. Soy Alfonso Durán y el tema que nos ocupa hoy es una enfermedad antigua que en algunos entornos, en España suena a veces una enfermedad ya del pasado, una enfermedad de la posguerra, pero que es una enfermedad con una amplísima distribución geográfica, muy desigual y que hasta la llegada de la pandemia del COVID-19 ha sido la enfermedad infecciosa que más muertes causaba alrededor del mundo cada año. Hablamos de la tuberculosis. Para ello íbamos a hablar con el doctor Alberto García Basteiro, que es médico, es epidemiólogo y que ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de esta enfermedad. Está a caballo entre dos centros, entre el Hospital Clínic de Barcelona y el Centro de Investigaciones en Salud de Mangisa, en Mozambique. Doctor García Basteiro, buenos días y muchas gracias por sacar tiempo de su agenda para estar un rato con nosotros. Muy buenos días y encantado de estar contigo, Alfonso. Bueno, pues si le parece, vamos empezando. Quería empezar con una pequeña introducción, si le parece, echando para atrás. La tuberculosis, como he dicho, es de las enfermedades más antiguas. ¿Puedes hablar un poco de cómo se ha ido viendo esta enfermedad en el pasado? Sé que antes empezaban los griegos con la tisis, llegaron los anglosajones con eso que llamaban la consumption, porque la gente se quedaba consumida por la enfermedad y de ahí al descubrimiento por Koch del bacilo como tal. ¿Cómo ha sido un poco brevemente el desarrollo de esta enfermedad desde el pasado hasta ahora? Pues sí, yo creo que un punto determinante y de inflexión en cuanto digamos, todo lo que es el control de la enfermedad ha sido el descubrimiento del agente causal en 1882, ¿no? A partir de ahí sabíamos que se transmitía por una bacteria con forma de bastón, que se llama la micobacteria, y no por otros mecanismos. Se creía por aquel entonces que era a través de miasmas o de que estaba en el aire, o había otro tipo de creencias de transmisión que nada tenían que ver con la realidad, con lo cual desde que sabemos que se transmite por una bacteria, ha habido un montón de avances para intentar controlarla. Lo curioso es que a pesar de que hemos descubierto el agente causal, que se han desarrollado tratamientos para la tuberculosis, que se ha desarrollado una vacuna, una de las primeras vacunas que se han hecho contra un microorganismo, a pesar de que tenemos incluso terapias preventivas, mecanismos de diagnóstico molecular, todo lo que se ha hecho en las últimas décadas. Hace 25 años Hipócrates decía que la tisis era la enfermedad más letal y más extendida del planeta, no sé cuál era la concepción del planeta en aquel momento, pero de la humanidad, decía. Y 25 años más tarde, es decir, o a día de hoy, se puede decir a día de hoy, la tuberculosis sigue siendo la enfermedad infecciosa que más muertes causa. A día de hoy ya se estima que ocasiona más muertes que la COVID-19. Con lo cual, en 25 años no ha habido tanto progreso en intentar disminuir el daño que la tuberculosis causa a la humanidad. Pues posiblemente sea la enfermedad que más daño ha causado a la humanidad en la historia reciente, ¿no? Con lo cual, sí, hemos avanzado, hemos desarrollado herramientas para luchar contra ella, pero desde luego los esfuerzos que hemos hecho, que ha hecho la comunidad internacional, tanto los programas de control como desde el punto de vista de la investigación, se demuestra insuficiente. Bueno, ha introducido dos temas de los que hablaremos seguro un poco más tarde. El primero es la vacuna, la famosa BCG, que se descubrió hace ya casi más de 100 años. Y el segundo es el tema de la magnitud, del volumen de los números. Quería empezar por este
por este segundo. Bueno, empezar preguntándole un poco por un resumen de si tenemos una estimación de las cifras de incidencia y de prevalencia de tuberculosis, y también como esta es una enfermedad un poco peculiar en el sentido de que una cosa es estar en el contacto con el bacilo, otra cosa es estar infectado, otra cosa es estar enfermo. Entonces, un poco los números de cada uno de estos aspectos. Vale, entonces, gracias por la pregunta porque es un tema que la gente a veces no se da cuenta de la magnitud de la pandemia, ¿no? Porque afecta a todos los países del mundo. Yo creo que hasta en el Vaticano se diagnostican casos de tuberculosis. Y que realmente la distinción entre lo que diagnosticamos o lo que notificamos a las autoridades sanitarias y luego lo que creemos que hay. Y lo que creemos que hay es una estimación a través de modelos matemáticos, pero que, por supuesto, son sujetos a incertidumbre y a falta de precisión. Se estima que alrededor de un cuarto de la población mundial está infectada o en algún momento se ha infectado por el bacilo de la tuberculosis. Este es uno de los grandes dogmas que se creía que la infección, una vez te infectabas, era para toda la vida. Se habla de la infección latente, ¿no? Que es un término que ahora está un poco en desuso o se está dejando de utilizar para hablar solo de infección tuberculosa. Y creemos que hay una proporción de personas que se infectan que a lo largo del tiempo llega a eliminar el bacilo de forma natural de su organismo. Entonces, una de las cosas que el dogma era lo contrario, que una vez te infectas era para toda la vida, y ahora creemos o tenemos ya cierta evidencia indirecta que apuntan a que hay una proporción que puede llegar a eliminarlo en algún momento después de la infección. Pero bien, si consideramos que hay 25% de personas que se han infectado en el pasado, que pueden estar infectadas, hablamos de una gran cantidad de la población mundial a riesgo de progresar a enfermedad tuberculosa, lo que se llama comúnmente como la tuberculosis activa, ¿no? O la tuberculosis. Cuando la tuberculosis es una enfermedad, es decir, cuando hay síntomas de la enfermedad. Y se estima que hay alrededor de 10 millones, 10,5 millones de casos de tuberculosis todos los años. Yo desde que me dedico a la tuberculosis siempre hablamos de las mismas cifras. Varía 100.000 arriba, 100.000 abajo, 200.000 arriba, 200.000 abajo, pero a nivel mundial como que hay esa cifra de los 10 millones no terminamos de reducirla. Es cierto que si se mantiene constante y hay un crecimiento de la población mundial, pues parece que va disminuyendo, ¿no? la incidencia acumulada, pero siguen siendo números muy, muy elevados. Estos son el número de casos que se cree que hay todos los años. De esos 10 millones, alrededor de un 30-35% no se llegan a diagnosticar, o por lo menos a reportar a las autoridades sanitarias. Una de las preguntas es, ¿cómo vamos a controlar una enfermedad infecciosa cuando un tercio de los casos no los llegamos a poner en tratamiento y siguen contagiando o transmitiendo la enfermedad en sus comunidades, ¿no? Entonces, realmente se diagnostican solo entre 6 y 7 millones de casos todos los años. Y se cree que hay alrededor de 1,5-1,6 millones de muertes relacionadas con la tuberculosis o atribuibles a la tuberculosis todos los años. Para que nos demos una idea, es como la cantidad de muertes atribuidas al VIH y a la malaria juntos. Con lo cual, se habla mucho menos de la tuberculosis que de la malaria y de la VIH, yo creo que en general, ¿no? En los medios de comunicación, en temas de salud global, pues quizás la tuberculosis recibe menos atención a pesar de que es responsable de una mortalidad mucho más elevada que en estas otras dos enfermedades que forman conjuntamente con la tuberculosis, llaman lo que se conoce como el Big Three, ¿no? De las enfermedades infecciosas.
siguiendo con esta necesidad de usar estimaciones estadísticas para hacernos una idea de realmente cuántos casos de tuberculosis hay y cuántas muertes relacionadas con tuberculosis hay, quería preguntarte por cómo ha impactado la llegada del COVID-19, en el sentido, o sea, en los últimos informes sobre tuberculosis a nivel mundial que publica la Organización Mundial de la Salud, han reportado un descenso importante en la notificación de casos. Pero eso, entonces quería preguntarte, ¿en qué medida sabemos si ese descenso en la notificación realmente se corresponde con un descenso en la incidencia de nuevos casos o es un problema de detección de nuevos casos? Y si ha beneficiado en alguna manera el hecho de que el COVID es una enfermedad de transmisión respiratoria, la introducción de mascarillas y de cuarentenas en algunas zonas, se ha podido llegar a beneficiar y que eso se vea reflejado en ese descenso de notificaciones, aunque tengamos la sospecha de que realmente hay un descenso de detección, no de incidencia real. Muy buenas preguntas. Y la respuesta fina te diría que no la tenemos. Tenemos indicios de lo que creemos que ha pasado, que está relacionado sobre todo con un menor diagnóstico. Es decir, sobre todo durante el año 2020 y parte del 2021, había un recelo de acudir a las unidades sanitarias, porque allí iban los pacientes con COVID. Entonces ha habido un descenso de la detección y han sido menos los casos diagnosticados y reportados a las autoridades sanitarias en el año 2020, recuperado parcialmente en los casos que se reportaron en el año 2021. ¿Por qué se produce? ¿Por qué creemos que esto al final conlleva un mayor número de casos estimados a pesar de que se diagnostica menos, que es lo que demuestran los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud? Pues porque creemos que tuberculosis sin diagnosticar lo que va a hacer es provocar más transmisión. En ciertos contextos, pues hay una proporción de casos que va a desarrollar la enfermedad. Las medidas de protección individual, como el uso de mascarillas, que protegen contra la COVID, también protegerían contra la tuberculosis, contra la transmisión de la tuberculosis. ¿Por qué? Porque el mecanismo de transmisión es muy similar. Es a través de aerosoles, secreciones respiratorias, gotitas pequeñas. Entonces, la transmisión es parecida, la de la COVID y la de la tuberculosis. ¿Qué pasa? Que mucha de la transmisión, o una gran parte de la transmisión de la tuberculosis, ocurre en el ambiente domiciliario. Y es justo en estos contextos donde la gente no utiliza mascarillas. Entonces necesitas exposición continua durante bastantes horas para realmente poder tener una infección efectiva. Digamos, esto ocurre sobre todo pues, en contextos donde hay muy poca ventilación y muchas horas expuesto a un paciente con la enfermedad, ¿no? Con lo cual, creemos que esto ocurre principalmente en contextos domiciliarios, aunque también en sitios de congregación, como pueden ser las iglesias, como puede ser transporte público, etc. Y en muchos de estos ambientes domiciliarios la gente no lleva mascarilla, con lo cual creemos que sí que ha habido un aumento de la transmisión por todos esos casos que no se diagnosticaron y no se pusieron en tratamiento a tiempo. Entonces creemos que esto es lo que ha ocurrido y lo que explica este fenómeno de que por primera vez en 8 o 10 años el número de muertes por tuberculosis haya aumentado, número absoluto, y el número de casos de tuberculosis, episodios, también haya aumentado, que es una tendencia un poco diferente o inversa a la que se venía produciendo de una reducción lenta, pero una reducción en número de casos totales y en número de muertes. Has mencionado antes el hecho de que, a pesar de que es una enfermedad con una carga de mortalidad y de incidencia brutal, pero seguimos con herramientas tanto de prevención, de diagnóstico y de tratamiento que son a veces inadecuadas o no muy eficaces. Quería preguntarte primero por la vacuna, la BCG. Sorprende que es una enfermedad
la enfermedad infecciosa que más mata alrededor del mundo. Tenemos una vacuna, pero es una vacuna de hace 100 años, de 1921. ¿Cómo es posible que no haya habido mejoras en este ámbito? Y, bueno, y también, ¿por qué esta vacuna, por qué nos dicen que no es tan buena? ¿Y por qué no hay, por ejemplo, una vacunación sistemática? En algunos países sí, pero en otros países no hay vacunación sistemática frente a tuberculosis. Bueno, con respecto a la vacuna, como dices, es una vacuna que tiene ya más de 100 años desde la primera administración, y es una vacuna que tenemos evidencia de que protege contra infección y contra enfermedad. Es decir, evita que los vacunados se infecten y evita que los infectados desarrollen enfermedad de forma parcial y contra formas diseminadas de la enfermedad en la infancia. Se cree que protege en niños de menos de 5 años contra formas como la meningitis tuberculosa o formas extrapulmonares de la enfermedad. Sabemos que la tuberculosis afecta principalmente a los pulmones, es decir, que la forma pulmonar es la más frecuente, pero hay una proporción de casos que afecta a cualquier parte, a cualquier órgano del cuerpo. Y creemos que la protección de la BCG ocurre contra formas diseminadas en niños pequeños, pero no protege contra la forma de tuberculosis más frecuente, que es la pulmonar en adultos. Con lo cual, es una vacuna, digamos, de una protección subóptima. Es posiblemente la vacuna más ampliamente distribuida en la historia de la medicina. Y siendo así, tenemos las cifras que tenemos. Con lo cual, esto ya nos habla del impacto que tiene esta vacuna, que es insuficiente para poder controlar los indicadores de la enfermedad. Es una vacuna que realmente con el advenimiento de los antibióticos y los primeros antibióticos antituberculosis desarrollados en los años 1940, 1950, 1960, se creía que con la vacuna, que aunque no fuera muy buena, pero teniendo además buenos fármacos para tratarlo, la tuberculosis dejaría de ser un problema de salud pública pronto en muchos países. Y no ha sido así. Ha dejado de ser un problema de salud pública en los países con más recursos, pero como es una enfermedad muy asociada a la pobreza, sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública en una gran parte del mundo, en todo África, en el sudeste asiático, en América Latina, con lo cual sigue siendo un problema muy relevante que ha estado negligenciado, quizás por un exceso de confianza con los nuevos antibióticos. Se desmantelaron muchos programas de control de tuberculosis pensando que ya no iba a ser un problema, y de repente en el año 1993, asociado digamos, a todo el problema o la problemática del VIH, vuelven a aumentar, incluso en países que ya estaban experimentando un descenso importante, vuelve a repuntar todos los casos de tuberculosis, mucha ya asociada a VIH. Con lo cual, otra vez se tiene que declarar como una enfermedad de emergencia internacional por la OMS, y a partir de los años 90 que volvemos a intensificar tareas de investigación para desarrollar nuevos fármacos, nuevas herramientas diagnósticas, y que empieza a haber más candidatos vacunales. Y ahora pues tenemos unos 14, 15 candidatos vacunales en desarrollo clínico, es decir, en ensayos clínicos en humanos, y esperemos algunos en fase 3, y esperemos que alguno de ellos pueda demostrar una eficacia mayor que la BCG y que realmente pueda tener un impacto importante
en la aceleración del descenso de la incidencia de tuberculosis. Por ejemplo, hace un año, cuando hablábamos con el doctor Pedro Alonso, el director del Programa Mundial de Malaria de la OMS, y le preguntábamos, por ejemplo, por una vacuna frente a la malaria, nos contaba que, por una parte, en este caso el parásito que provoca la malaria, crear una vacuna frente a ese parásito es órdenes de magnitud más complicado que crear una vacuna frente a un virus como puede ser el COVID, pero que por otra parte la malaria, al igual que ahora pasa con la tuberculosis, es una enfermedad que como has dicho, afecta a las zonas más desfavorecidas del planeta y que por tanto el interés o la rentabilidad de invertir en ese ámbito es menor. Entonces, ¿a estos dos factores cuánto le podemos achacar que sea realmente más difícil crear una vacuna efectiva frente al bacilo tuberculoso, o que realmente no es rentable o no interesa por la población a la que afecta? Muy buena pregunta. Yo quiero pensar que es más lo segundo. Creo que no se ha invertido lo suficiente. Creo que la comunidad científica puede llegar a generar vacunas eficaces contra la tuberculosis, pero no se ha invertido lo suficiente. Y la realidad es que es más difícil generar una vacuna contra la tuberculosis que contra muchas otras enfermedades virales principalmente o bacterianas. Tenemos que darnos cuenta que la micobacteria, el Mycobacterium tuberculosis lleva con el ser humano miles y miles de años. Hay un estudio de un compañero y amigo, el doctor Iñaki Comas, del CSIC en Valencia, que decía o podía llegar a trazar de forma retrospectiva que el Mycobacterium tuberculosis estaba con el ser humano desde por lo menos 70.000 años, desde hace más de 70.000 años o 70.000 años antes de Cristo, no me acuerdo exactamente ahora del detalle. Eso quiere decir que se ha adaptado muy bien al ser humano y ha desarrollado mecanismos de evasión para seguir conviviendo con él. Tenemos que darnos cuenta que la mayor parte de los infectados no desarrollan la enfermedad. Es decir, se ha adaptado muy bien al ser humano con una, digamos, letalidad específica que le permite más o menos convivir casi en simbiosis con el ser humano. Con lo cual, tiene mecanismos para evitar su eliminación, digamos, del planeta, ¿no? No es lo mismo con virus de reciente aparición, ¿no? Como puede ser el COVID. Es cierto, el SARS-CoV-2, ¿no? Que es el nombre del virus. Es cierto que hay virus a los que también nos cuesta encontrar una vacuna, como puede ser el VIH, ¿no? Y sobre todo debido a su alta capacidad de mutación. Uno de los problemas que tenemos en vacunas de tuberculosis es que no sabemos qué es, no, es lo que se llama los correlatos de protección. No sabemos, no tenemos ningún indicador en el desarrollo clínico que nos diga que una persona está protegida frente a tuberculosis. En muchas otras enfermedades tenemos una serie de anticuerpos, tenemos que tienes estos anticuerpos, sabemos que estás protegido. En tuberculosis no. No sabemos qué biomarcador se correlaciona con protección frente a tuberculosis. Ciertos de estos biomarcadores que creemos que protegen en modelos animales, cuando los llevas al desarrollo clínico en humanos, no funcionan. Con lo cual es complicado poder generar vacunas contra la tuberculosis. Dicho esto, creo que como es caro llegar a los estudios de fase 3, porque tienes que vacunar a mucha gente, para luego observar muy pocos casos. Son estudios muy, muy caros los que se necesitan para realmente probar la eficacia de las vacunas. Se han hecho muy pocos estudios de fase 2B, de fase 3, para demostrar eficacia, porque son muy caros y porque no tenemos nada que nos pueda predecir
quién está protegido y quién no. Hay que esperar a tener lo que se dicen, a que se generen los casos en el grupo control, en el grupo vacunado, para poder comparar. No lo puedes hacer a través de biomarcadores. Entonces, bueno, son estudios muy caros y no hay inversión suficiente. Si hubiera inversión suficiente, se generarían muchos más estudios y la probabilidad de que alguno de los candidatos demostrara una eficacia lo suficientemente buena como para impactar de forma notable en el control de la tuberculosis, pues es más limitada. Solo para que te hagas una idea, ahora se está preparando un estudio de fase 3 con un candidato vacunal que se llama M72, que demostró una eficacia parcial en estudios de fase 2B de alrededor del 50%. El estudio de fase 3 se estima que puede costar alrededor de 500 o 600 millones de dólares. Con lo cual, claro, es digamos, uno de los pocos, el primer gran estudio fase 3 de prevención de enfermedad tuberculosa que se hace en población adolescente adulta. Con lo cual, es difícil recaudar, invertir tanto dinero solo para un candidato vacunal que puede fracasar en un estudio fase 3 a pesar de demostrar una eficacia parcial en los estudios de fase 2. Interesante este concepto de letalidad simbiótica, de convivencia con el bacilo durante tantos años, y quizás una de las cosas en los últimos años que ha alterado ese delicado equilibrio es otro aspecto que ya has mencionado, que es la llegada del VIH. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo afectó a la situación epidemiológica mundial de la tuberculosis la irrupción de los casos de VIH y, por tanto, un poco más tarde de SIDA en los años 80 y 90? Sí, bueno, sabemos que uno de los factores de riesgo principales para el progreso de infección e enfermedad, digamos que es tener alguna alteración del sistema inmune. Con lo cual, aquellas circunstancias que lleven a algún grado de inmunosupresión van a favorecer que el bacilo, que puede estar acantonado en alguna parte de ese pulmón, se empiece a reproducir de forma rápida. Es un bacilo que se reproduce lentamente de todas formas, pero que se reproduzca más, que pierda ese estado que se llamaba de latencia y que realmente llegue a producir enfermedad. Por lo tanto, alteraciones de inmune que ocurren en el VIH, donde se deplecciona los linfocitos CD4, inmunosupresiones creadas por tratamientos, como puede ser de enfermedades reumatoideas, como puede ser post-trasplante de órganos, como puede ser en oncología, para el tratamiento de cánceres, todas estas circunstancias, o en la diabetes, que también se altera el sistema inmune, todas estas circunstancias van a dar lugar a que aumente el riesgo de que esa infección evolucione a enfermedad. En el caso del VIH, pues se demostró que en muchos países era el factor de riesgo principal para desarrollar tuberculosis, y multiplicaba por 10, por 20 la probabilidad de tener tuberculosis si uno estaba infectado por el virus del VIH. Por supuesto, el riesgo se relacionaba con la afectación del sistema inmune y con el nivel de CD4 que tenían los pacientes. Y de hecho, en los últimos años, desde que se ha expandido y generalizado el tratamiento antirretroviral en muchas partes de África, la contribución de la tuberculosis asociada al VIH, la contribución de este tipo de tuberculosis en toda la tuberculosis que hay, ahora ya es menor. Cada vez hay más tuberculosis en
VIH negativos, la proporción de VIH negativos es mayor, porque ahora, desde hace unos años, cuando tienes un paciente diagnosticado de VIH, lo tienes que tratar inmediatamente. Antes no. Antes esperabas a que hubiera una serie de criterios para iniciar tratamiento, que eran pues, que tuvieras unos niveles bajos de CD4, que tuvieras alguna enfermedad definitoria de SIDA, etcétera, etcétera. Con lo cual, este mejor control de los pacientes con VIH y el diagnóstico, que mucha gente estaba sin diagnosticar, entonces la mejora en el control del VIH lo que ha hecho es que disminuya mucho la tuberculosis asociada al VIH y yo creo que esto indirectamente o directamente más bien ha tenido un impacto muy importante en muchos países, incluso en la esperanza de vida general de muchos países africanos. Hemos mencionado antes también el hecho de que, aunque sí que tenemos tratamientos antituberculosos, bueno, son tratamientos que es necesario seguir durante muchos meses y por tanto dificulta mucho el acceso y la adherencia al propio tratamiento. Y es curioso porque, por ejemplo, dentro de los parámetros para valorar los avances hacia los objetivos internacionales de control de la tuberculosis, por ejemplo, la estrategia anti-tuberculosis de la OMS, se centran en 3 parámetros: en la incidencia de la enfermedad, de la que ya hemos hablado, en la tasa de la letalidad, que también hemos hablado, y el tercero es número de familias que afrontan costes catastróficos por tratamiento de tuberculosis. Ese tercer parámetro, ¿nos puedes hablar un poco sobre él? Y tú que trabajas también, por ejemplo, en Mozambique, ¿cómo afronta una familia un caso de tuberculosis sin tener que seguir ese tratamiento? Sí. Bueno, el segundo indicador que comentabas no es la tasa de letalidad, sino la mortalidad, una reducción en el número de muertes. El indicador 1 creo que es la reducción en la tasa de incidencia, el segundo en el número de muertes y el tercero es en la proporción de familias que experimentan costes catastróficos. Es decir, ¿qué es lo que ocurre en muchos contextos donde la enfermedad es más frecuente? La tuberculosis afecta principalmente a adultos relativamente jóvenes, entre los 25 y 45 años, y más en varones. Posiblemente por una mayor exposición o por una presencia de factores de riesgo más notable. En muchos contextos, en muchas regiones del mundo, la persona que tiene un trabajo remunerado es el varón, el padre de familia. ¿Qué pasa cuando un padre de familia enferma? Pues pasan muchas cosas, pero una cosa que pasa frecuentemente es que deja de trabajar. Deja de trabajar y aún encima muchas veces se estigmatiza a esa familia donde hay una persona que tiene tuberculosis. Si el padre está enfermo, a veces la familia, los hijos o las hijas, frecuentemente las hijas, dejan de ir a la escuela para poder atender al padre. En muchas ocasiones no hay un sistema nacional de salud que cubra las visitas, diferentes visitas que tiene que hacer para llegar a un diagnóstico. En algunos casos los fármacos no están pagados por el Sistema Nacional de Salud o tiene que desplazarse para hacer pruebas o para ir a por los fármacos al centro de salud, con lo cual la familia de manera global se va empobreciendo. Y si ya se dan en contextos de nivel socioeconómico generalmente bajo, pues más mayoritario en contextos de pobreza, estas familias se vuelven más pobres. Cuando hablamos de costes catastróficos, hablamos de que los costes de la atención de ese caso de tuberculosis en esa familia suponga más de un 20% de los ingresos que tiene esa familia en un año. Con lo cual,
se dan casos donde lo que cuesta poder atender, asistir a ese episodio de enfermedad tiene unas consecuencias económicas tremendas para las familias, lo que hace que, bueno, se perpetúa, ¿no?, ese círculo pobreza-enfermedad. Como estás enfermo, tienes que invertir, pedir dinero prestado para poder pagarte el tratamiento y la asistencia sanitaria, y por lo tanto te vuelves más pobre. Como eres más pobre, estás expuesto a factores de riesgo de la enfermedad. Por ejemplo, vives en condiciones de hacinamiento, en casas peor ventiladas, tienes peor acceso a sistemas de salud, etcétera, etcétera, pues tienes más riesgo o situaciones de malnutrición, bueno, en fin, varios factores de riesgo que hace que sea más frecuente que tengas la enfermedad. Entonces se perpetúa ese círculo pobreza-enfermedad. Digamos que la tuberculosis es uno de los paradigmas de enfermedades asociadas a la pobreza. Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo que pretende a través de incluir un indicador como el de los costes catastróficos asociados a la tuberculosis es que realmente fomentar ciertos esquemas como la cobertura universal de salud que hagan que por lo menos la asistencia sanitaria, el tratamiento de esos casos de tuberculosis no conlleve un empobrecimiento tan evidente para las familias que ya tienen donde hay casos de la enfermedad. Qué reflexión más interesante, creo. Es un concepto que hemos escuchado también con otras personas que trabajan en este ámbito, ese círculo vicioso de enfermedad-pobreza que se realimenta a sí mismo. Vamos a ir terminando. Quería preguntarte, como hemos dicho, tú trabajas tanto en el Hospital Clínic en Barcelona como en el Centro de Investigaciones de Salud en Mangís, en Mozambique. ¿Qué te aporta a ti trabajar en ambientes tan distintos, aunque sea quizás en el mismo ámbito de trabajo, pero ambientes tan distintos? Bueno, son ambientes muy diferentes, pero realmente yo, por ejemplo, noto que el impacto que tiene lo que hago es mucho mayor en Mozambique. Es decir, la capacidad de realmente llevar a un cambio en la calidad de vida, en el control de la enfermedad en Mozambique es muchísimo mayor que lo que pudiera hacer si mi trabajo se centrara estrictamente aquí en España o en Cataluña. Con lo cual, a mí me aporta una visión mucho más global, me acerca a los problemas que ocurren digamos, a un sector de la población que es mayoritario. Hay muchas más personas en el mundo, es decir, la media de nivel socioeconómico de problemas de salud se parece mucho más a lo que ocurre en países como en Mozambique que lo que ocurre en países como España o como Francia o como Reino Unido. Con lo cual me aporta una visión quizás más realista de lo que ocurre en el mundo y los problemas que afectan a sectores mucho más importantes o mucho más grandes que a veces el ángulo que tenemos aquí, que se reduce a lo que pasa en Europa o lo que pasa en Estados Unidos, que realmente representa una proporción de la población muy minoritaria a nivel mundial. Con lo cual, creo que a mí personalmente me resulta gratificante el poder estar expuesto o poder tener esta visión un poco más global de los problemas de salud que hay en el mundo, y muchas veces ayuda a aterrizarte y a ponerte en tu sitio, a mirar a las cosas con perspectiva, cuando a veces solo consumimos noticias o solo nos alimentamos de lo que ocurre en España o en Europa.
Alberto, ya para ir cerrando, de todos los temas que hemos tocado a lo largo de los últimos 40-45 minutos, que han sido bastantes, si consiguieses que la gente que nos escucha son sobre todo estudiantes de medicina, pero que la población en general se quedase con alguno de los conceptos y que lo entendiese bien de todos los que hemos hablado, ¿cuál crees que es lo más importante que se entienda bien? De la tuberculosis, yo creo que hay que ser consciente de que hay enfermedades transmitidas por microorganismos que afectan a grandes sectores de la población mundial y que aquí nos creemos que apenas existen o que ya no son un problema. Con lo cual, yo creo que es importante que seamos conscientes de que hay enfermedades infecciosas que, a pesar de que no representen un problema de salud pública importante en los países con más recursos, en los países más ricos, siguen siendo uno de los principales problemas de salud pública en otros países. Y ya no solo hablo de la tuberculosis, sino hablo de otra serie de enfermedades asociadas a la pobreza, como puede ser la malaria o como pueden ser otras, ¿no? Yo creo que tenemos que tener, en un mundo tan globalizado, donde tenemos todo tan cerca, donde podemos estar hablando con una persona de Sudáfrica en chat como si estuviéramos hablando con alguien de la ciudad que tenemos al lado, debemos de ser más conscientes de cuáles son los problemas que nos afectan a todos como una sociedad global, y posiblemente posiblemente actuar en consecuencia, ¿no? Y esto es, más allá de ser conscientes de que estas enfermedades existen y que son un problema, posiblemente pedir a las autoridades políticas y sanitarias que realmente inviertan y destinen recursos para intentar atajar, para intentar reducir toda esta carga de enfermedad que afecta a una proporción muy grande del planeta. Bueno, Alberto García Basteiro, muchísimas gracias por tomar este tiempo para charlar con nosotros. Ha sido interesantísimo escuchar tus reflexiones. Te deseamos la mejor de la mayor suerte en tu trabajo en los próximos años, tanto en Barcelona, en Mozambique o allá donde trabajas. Y nada, te doy la palabra por último para cualquier otra última reflexión que quieras comentar. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros y aquí estamos para lo que necesitéis. Muchas gracias. Alberto García Basteiro, médico y epidemiólogo.